cuerpo, no le estoy diciendo que no puede sentir una emoción cuando se siente visitado por el Señor, cuando se siente respondido, ¿verdad? Pero se nos enseña mucho a ordenarle a Dios. Y aquí, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque yo conozco mucha gente que decreta, que declara y ordena. Hubo un caso muy sonado por ahí de una cantante famosa cristiana que ante cierta situación, ¿verdad?, dijo: y no acepto un no por respuesta en una oración. Y fue bien tremendo porque fue muy duramente criticada, porque estaba clamando por la sanidad de un hermano, ¿verdad?, que sabemos que partió con el Señor, Y ella, en una oración pública, empieza a declarar la sanidad, a decretar la sanidad, y dice: y no acepto un no por respuesta. Hermano, yo entiendo que la fe es creer. Y es creer que se hizo. Claro que sí. Pero muchas veces, hermano, estamos con una condición en el corazón de querer obligar a Dios a hacer nuestra voluntad. ¿Por qué mucha gente no se queda en el Evangelio? Porque lastimosamente lo que les vendemos al venir a Cristo es que no van a volver a padecer, que no van a sufrir, que su vida va a cambiar, que ese trabajo va a llegar, que ese dinero, que esa casa, que ese carro, que esa sanidad va a llegar. Y cuando la gente llega al Evangelio y de repente se da cuenta que esa no era la voluntad de Dios, ¿qué cree que pasa? Se van, se decepcionan, no es real, no existe, porque no fue como yo quería. Jesús, hermano, no solamente es un objeto de poder. Claro, tiene potestad, tiene dominio, tiene autoridad, es Dios. Pero no es un objeto de poder como un amuleto que usted se va a poner para que se haga. Jesús es un Dios soberano y digno de adoración, de sujeción. Y se nos olvida, hermano. Se nos olvida. ¿Por qué la brujería? ¿Por qué es tan prolífico todo eso? Porque pueden manipular. Hago cierto ritual y entonces viene el dinero. ¿Verdad? Es lo que mucha gente piensa. Hago esto y entonces me obedece. Queremos hacerlo a nuestra voluntad. Queremos vivir el Evangelio bajo nuestras condiciones. Quiero que me acompañen su Biblia a Mateo 8. Vamos a Mateo 8. No lo estoy regañando, hermano. Dice mi papá, no regañe mucho. No, ya. Mateo 8. Quiero que leamos esos 4 versículos llenos de sabiduría. La palabra ya bendecida dice de la siguiente manera: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Qué tiene que ver esto con la condición de adoración, con la soberanía, con la costumbre de la iglesia de querer ordenar a Dios? Primero quiero que hagamos énfasis en el primer versículo, que habla de la enseñanza.
Anterior a esto, Jesús se había dedicado a enseñar. No era conocido por hacer milagros. Jesús Así que este hombre no tenía un interés, como muchos, ¿verdad? Muéstranos tu poder, enséñanos tus milagros, le decían a Jesús. La enseñanza, hermano, es antes del milagro. Lamentablemente la iglesia ha enseñado mal que el milagro tiene que venir primero para que puedas creer. Sí, el milagro es un medio, luego les vamos a explicar lo que son los prodigios, los señales, los milagros. Pero los milagros son señales ante los incrédulos para la manifestación y el poder de Dios. Pero usted que está aquí no es un incrédulo. Usted no necesita que Dios le pruebe nada, porque usted conoce a Dios. ¿Conoce a Dios? Ah, caray, diría el hermano así, el adivino. ¿Conoce a Dios? La enseñanza es antes que los milagros. Las personas que escucharon las enseñanzas de Jesús se volvieron seguidores. Dice que cuando él baja del monte donde estaba enseñando las bienaventuranzas, la gente empieza a seguirlo, porque escucharon la palabra y se sintieron atraídos a Dios. Se volvieron seguidores. Lo que Dios habla, hermano, tiene que ser nuestro principal motor en la vida, en nuestra atención. La iglesia se destruye porque la atención está puesta en lo que Dios cumple o no cumple de lo que queremos. Y Dios no está para cumplir, no es y a estar en paz con su voluntad. Qué difícil es, hermano, entender esta parte. ¿Se imaginan ustedes esta imagen? Jesús clamando en el Getsemaní. ¿Se imagina usted el desgaste de lo que había en su alma y en su corazón, la necesidad de conexión con el Padre para pedirle con conocimiento de la voluntad de Dios? Porque él sabía desde el principio a qué venir. Con conocimiento pedirle, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Se imagina lo que estaba pasando el Señor en ese momento, emocionalmente hablando? Y muchas veces nosotros, al acercarnos, no entendemos la enseñanza. Queremos que Dios haga lo que queremos. Porque solo así nos demuestra si nos ama. No, hermano. La enseñanza es antes del milagro. Hay una parte en la Biblia que está un poco dura de leer. Hebreos, la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí dice que declare como si fuera. Pero si usted sigue leyendo, no nada más a conveniencia, dice que los grandes autores de la fe partieron con el Señor y muchos de ellos nunca vieron lo prometido. Y no como un castigo, hermano. Ellos vivieron creyéndolo. Pero muchos no lo vieron. Dios no les amaba. ¿Hicieron algo mal? ¿Estaban en pecado? Simplemente no era la voluntad de Dios que ellos vieran eso. Pero eso no los limitó, hermano, a servir y adorar. Ellos vivieron vidas enteras de fe. Nunca condicionaron a Dios. Si en 10 años no me concedes esto, ya no te voy a servir. La enseñanza es antes del milagro. Y usted viva creyendo en ese milagro.
Tal vez usted parta y no le toque verlo. Pero usted aquí sabe por la enseñanza que Dios es fiel. Y muchas veces la decepción viene porque no conocemos esa fidelidad. No la entendemos. También en Oseas. Oseas 6:6. Mira. Que la canción. Perdón, es que mi Biblia tiene las hojitas así como de ese papel que usan para... Ándale, que parece papel china. Le hago así y me aventé 200 hojas en un puñito. Oseas 6:6. Fíjese bien cuando el Señor le habla al pueblo sobre no ser sincero en su arrepentimiento. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Decimos, es que el Señor quiere misericordia y no sacrificio. Pero fíjese bien lo que dice el parrafito, la línea de abajo. Bueno, sí está abajo en su línea. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Sí, es que Dios quiere misericordia, pero no quiere tanto los sacrificios. Y Dios quiere conocimiento más que holocaustos. La enseñanza de Dios en nuestra vida tiene que prevalecer antes de exigirle a Dios un milagro. Porque la enseñanza, el conocimiento de Dios nos va a permitir estar en paz con la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Se parezca a lo que yo quiero o no. Qué hermoso sería que estuviéramos de acuerdo y el Señor siempre quisiera lo que nosotros queremos. Pero la Biblia es clara y dice que sus caminos no son como nuestros caminos. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros. Tal vez usted vea algo conveniente. ¿Y esto qué tiene que ver con el milagro de este hombre? Bueno, porque vamos a hablar sobre milagros y es bonito escuchar sobre los milagros. Mi esposo comentaba de este hombre que sanó de sus piernas. Tenemos testimonios de niños, tenemos un testimonio por ahí de una pequeña que tenía un tipo de cáncer inoperable en la columna. Y oramos y el Señor removió de la columna para que pudiera ser operable. O sea, no sanó el cáncer, pero se salió de la columna. Se salió. No lo podían operar porque estaba en la columna. Se salió de la columna. Quedó en el tejido nada más. Son bonitos los milagros, aumentan, potencian nuestra fe, pero nuestra fe no puede depender de que Dios haga nuestra voluntad. El acto, hermano, de tu corazón al acercarte a Dios. Fíjese cómo dice el versículo 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Este es un acto diferente, por ejemplo, al que vemos de la mujer, al que vimos de la persona encorvada. Porque este hombre tenía una enfermedad terrible, la lepra. ¿Alguien sabe lo que es la lepra? ¿Alguien ha visto la lepra? Puede buscarlo ahí en internet. Se hacen como llagas, como que se pudre la carne, se ve muy feo. De hecho, las personas que la padecen sufren mucho. Y es una enfermedad, hermano, progresiva, destructiva.
sea, que va de poco a más, empieza a destruir el tejido y finalmente la persona muere. Pero, ¿sabía usted que en el transcurso de que contraen la lepra a cuando mueren pueden pasar de 20 a 30 años de enfermedad? ¿Se imagina usted vivir con un sufrimiento como ese, 20 o 30 años? ¿Cuánto tiempo lleva esperando un milagro? ¿5? ¿10? Este hombre ya tenía la enfermedad manifiesta. Para que la lepra se manifestara es más o menos 3 años del contagio a cuando se empieza a notar poco a poco, empieza el primer brote. O sea que este hombre ya tenía, si ya estaba todo mínimo, ya tendría, y digo mínimo, unos 10 años aproximadamente padeciendo lepra. Y suponiendo que tenía como que iba a empezar, ¿no? Muchas veces nos emberrinchamos porque tenemos 2 semanas orando, hermano, clamando misericordia. Ay, es que Dios no cumple. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar este sufrimiento? Hermano, este hombre, ¿quién sabe cuánto ya tenía? Y la lepra no solamente era una enfermedad dolorosa, progresiva y mortal. Era una enfermedad que hacía que fueran desechados de la sociedad. ¿Por qué? Porque, imagínese, hermano, ¿se imagina usted que alguien con lepra estuviera sentado ahí en medio? ¿Qué cree que le va a pasar a los que están alrededor? Y empieza luego como a frotarse y se da en la silla. No es para que tengamos asco, es para que usted entienda lo difícil de la situación de este hombre. Este hombre no podía acercarse a las personas. Una distancia mínima, si no había viento, era 2 metros. Y si había viento, ¿sabe a cuánto tenía que estar de distancia de una persona? 45 metros. ¿Se imagina usted estar a 45 metros de Jesús? No, hombre, ni lo oye, yo creo. Ahí entre la multitud y todo, él no hubiera podido obtener un milagro de Jesús. No había quien lo acercara. Sabía él que él era despreciado y separado. Sabía bien cuál era su problema y su necesidad. ¿Y sabe qué? No tenía la certeza de que Jesús lo fuera a sanar. No la tenía. Porque Jesús nunca se paró y diga, vengan todos, aquí los voy a sanar. Jesús todavía no tenía esa fama. Solamente había predicado, solamente había hablado. Y este hombre, sin que nadie lo obligara, sin ¿se imagina usted si los rabinos se jactaban de despreciar a los leprosos? De aventarles piedras, de correrlos, de aislarlos, de desterrarlos. Y eran como, sí, somos muy buenos porque desechamos esa peste de en medio del pueblo de Dios. ¿Se imagina usted lo que este hombre tenía adentro? Por eso le decía, condición de adoración. Para después de todo esto que le acabo de decir, haberse presentado delante del maestro, él se acercó. Muchos de nosotros, yo decreto, yo declaro, yo manifiesto y yo no sé qué, pero de lejitos. Y cuando Dios haga, entonces sí, vamos a dar gracias. No, este hombre se acercó con su miedo, se acercó con su condición, se acercó sabiendo lo que había en él y la posible consecuencia de acercarse. ¿Y sabe qué hizo?
¿Sabe qué fue lo primero que hizo? Decretó sanidad. Declaró sanidad. Le exigió a Jesús que en su poder le demostrara que podía sanarlo. Eso hizo, ¿verdad? No. Lo primero que ese hombre hizo fue postrarse ante Dios. Fue postrarse. Qué actitud tan soberbia a veces toma la iglesia, ¿verdad? Cuando se para aquí y decrétalo y hazlo y dilo y no sé qué. Qué fuerte. Y no le estoy diciendo que no tenga fe, hermano. No me vaya a confundir. Es que dijo que no tengamos fe, que no lo creamos. No. Usted entiende su necesidad de Dios, por eso está clamando. Pero en vez de reclamarle, mira por qué a mí me hicieron leproso, o mira por qué a mí me desechan, dice que se acerca en el conocimiento de lo que ese hombre había hablado. La Biblia no nos lo menciona, pero él creyó con lo que escuchó, fue suficiente para creer y para romper esa barrera social para acercarse. Se postró, hermano, delante de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud delante de Dios al momento de pedirle un milagro? De pedirle una sanidad, de pedirle un cambio, de pedirle un trabajo, de pedirle la salvación de un familiar. ¿Cuál es nuestra postura al llegar ante su presencia? Este hombre se postró honrando a Jesús, reconociéndolo. No necesitó más que escucharlo para decir, Él podría hacer eso que necesito. Postró su conocimiento, porque sabe que, hermano, la lepra era incurable. Y él dijo, ¿qué pasaría si Él hiciera algo en mí? Postró su conocimiento. Y muchas veces nosotros anteponemos nuestro conocimiento. Es que yo ya no voy a permitir esto, es que yo ya no voy a hacer aquello, es que yo ya no. Ese es nuestro conocimiento. Causa y efecto. Pero con Dios las leyes naturales no aplican. Él no es un terrenal como nosotros. Es tanta su soberanía que las leyes naturales a Dios no le importan. No le importan, hermano. Se postró con su postura, sujetando su cuerpo, porque postrarse, según la Biblia, es todo en el piso. No lo voy a hacer porque luego no me voy a poder parar. Con la frente en la tierra. Eso es postrarse bíblicamente. Eso es lo que hacían. Se tiraban en el piso, literal, panza al suelo, con la frente en la tierra. Y nosotros a veces nos paramos aquí y no queremos ni cerrar los ojos. Sujetó su cuerpo. ¿Usted se le haría así a un hombre? Porque en ese momento Jesús era un hombre que hablaba con poder, pero eso no era garantía. Ahí estaban los fariseos, los detractores, los que no le creían, y él, al escucharlo, humilló su humanidad y se postró con su boca, porque le dijo Señor. Lo enseñoreó. Era una persona que él había oído en un cerro hablar bonito, pero él se enseñoreó. Él le dio el señorío. Dijo, yo esto es vida, esto es verdad.
Dijimos que se acercó, ¿verdad? Nada de que venga el pastor y ore por mí. Es su obligación. No, que venga y me saque de mi casa. No, es que apenas ahorita viene a ver qué pasa conmigo, tengo 3 semanas que no voy. Santo, aquí no pasa eso, aquí todos aman al Señor. Se acercan solos. Es que para eso está el pastor. Hermano, el pastor está para darle estructura a la iglesia, sí. Pero el que tiene el conocimiento de Jesús es usted, soy yo. Yo tengo necesidad de Dios, y si el pastor no va por mí a mi casa, yo me acerco a Dios. No a la iglesia, a Dios. Obviamente es nuestra casa y aquí aprendemos y hay muchos principios bíblicos. Pero yo me acerco a Dios. Yo no lo hago por quedar bien con el hermano. Este hombre se acercó y adoró a Dios. Con toda su humanidad, trajo su carnita, la postró delante de su presencia y le dio el señorío con la boca. El leproso, hermano, no dudó del poder de Dios o de la capacidad que Dios tenía para sanar. Pero no le dice, sáname, Señor. No le demandó en ningún momento, le suplicó a la voluntad de Jesús. Qué hermoso es, Señor. Ay, me da este sentimiento. Señor, si es tu voluntad hacer esto en mi vida, en mi cuerpo, en mi trabajo, en mi familia, que así sea. ¿Se fija la sinceridad de una oración? Si es tu voluntad, Padre, que así se haga. Clamar esa misericordia. Y no porque reconozcamos que Dios no nos puede ayudar, Dios no aplica en esas leyes con Él. Es que está bien difícil, Señor, si pudieras hacer esto. No, Él no dudó del poder. Pero cuando se acerca, le pide paz para esa voluntad. Si quieres tú, puedes sanarme. ¿Usted cree que si el Señor le hubiera dicho, no es mi voluntad sanarte? ¿Usted cree que ese hombre hubiera, ya sabía que no me iba a sanar, ni para qué vengo, ya la pídenme aquí? No, él sabía cuál era la posible consecuencia. Y aún así se acercó, adoró y pidió misericordia. Si usted busca en su corazón, ¿qué nos está faltando en la ecuación? ¿Y sabe qué es lo más bonito de esto? Que este hombre no pidió sanidad. Léale ahí, en el 2. Después donde le dice, Señor, si quieres, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pidió limpieza. No pidió sanidad. Pidió ser limpiado. Cuando usted limpia, porque a veces todos lo hemos hecho, ¿verdad? Quedamos como por donde mira la suegra. Ahí nomás que las trastes al fregadero. Pero cuando usted se agarra y limpia, mueve el mueble, mueve las cosas que están arriba del mueble, lava el traste, si tenía grasa se la quita, y usted deja que hasta huele, ¿verdad? Porque cuando da un trapazo así como que sigue oliendo como a polvito, no sé, a lo mejor nada más yo soy la loca de los olores, pero hermano, cuando usted nada más limpia por encimita, huele a que no está bien limpio, aunque le haya echado fabuloso, aunque le haya, pues huele a que no está bien limpio, huele la grasita si es la cocina,
se siente el polvito, si fue la sala, sí. Pero cuando usted limpia bien, se siente bien rico eso que uno respira, ¿no? ¿Quién limpió? Me ha tocado que de repente en la casa yo escombro así como, porque no me gusta mucho ver el desorden y limpio. Y mi esposo a veces cuando llega del trabajo me dijo, hoy limpiaste. Aunque siempre se ve escombrado, hay días que él me dice, hoy limpiaste. Y yo sí, es que ya me había desesperado. Ese hombre, hermano, pidió limpieza. No solamente era lo externo, no solamente fue el milagro de lo que hizo en su piel, hubo un milagro aquí y aquí. Es feo, hermano, ver personas que vienen a la iglesia, piden un milagro, el Señor en misericordia se los da y se les olvida a Dios. Se les olvida. Ya obtuvieron su milagro, qué bonito, lloraron, lo enseñaron, lo testificaron 2, 3 días y ya se les olvidó. Y no hubo un cambio, no hubo un seguimiento. Este hombre no pidió sanidad, pidió limpieza. Algo que podemos observar es la actitud de este hombre ante Dios. Es un hombre sin un nombre en la Biblia. Es el leproso. No dice se llamaba Matías, se llamaba Pepito, se llamaba Juan. Un leproso. Alguien que era observado por su condición. Y lo podemos ver en la realidad espiritual. Dicen por ahí que si una vez matas a un perro, ¿te vuelves qué? El mataperros. Hermano, muchos de nosotros nos vamos a enfrentar con eso en la vida. ¿Qué vas a andar siendo cristiano si eres bien esto? Ya no es usted, ya hay una limpieza. Ya no hay pecado. Pero usted va a seguir siéndolo ante los ojos de los hombres. Y eso no tiene por qué mover su condición de adoración. Una vez un hermano se acerca y dice, hermano, si usted está viendo esto, es un ejemplo, no es una exposición. Y dice, es que me siguen viendo como ese hombre que hacía esto y aquello y aquello. Y le explicábamos que cuando el Señor hace una limpieza, es un ponerse a cuentas delante de Dios. Pero para que los hombres lo crean, todavía falta un poco. Usted ya no es ese que entró por esa puerta una vez con necesidad. Usted ya fue limpio, ya fue sano, ya fue restaurado, ya fue redimido, ya fue salvado. Tal vez usted siga siendo el leproso allá afuera. Pero este milagro, hermano, este milagro específicamente nos está hablando de una condición interna más que una externa. Muchos llegamos aquí con pecado, con dolor, con heridas. El toque en específico, porque hay otros milagros, ¿verdad? De donde escupió o el toque de la mujer, eso ya les tocarán a otros predicarlos. Pero ¿se imagina usted ante una multitud que Jesús rompiera la distancia y tocara al hombre? Si no podía estar cerca de él a 2 metros, ¿se imagina usted lo que le hizo aquí a los fariseos? El que lo tocara. Imagina lo que significó para este hombre que el maestro, que el Dios de todo rompiera
el ritual y lo tocara, significó cuál era su condición. Esto es para volvernos a esa condición de adoración. A veces ya se nos olvidó cómo llegamos a los pies del Señor. Y juzgamos, decía el pastor, al que viene llegando. Ay, está todo tatuado. Eso no le agrada al Señor. Ay, habla como cholo. Eso no le agrada al Señor. Ay, qué feo se viste, no parece cristiano. Corbata no usa, siempre anda en playera. Ay, que va a andar cambiando, mira nomás, la pinta que tiene todavía. Jesús rompió esa distancia y tocó a este hombre. Y un día, hermanos, usted y yo estuvimos como este hombre, necesitados. Tal vez creyendo que lo nuestro no tenía remedio. Y Jesús se acercó a nosotros. Dice que nosotros le amamos porque ¿qué? Porque Él nos amó primero. Y eso, hermano, nos quita todo mérito. Derrumba toda altivez en nuestra mente y en nuestro corazón. De yo predico porque sé hacerlo. De yo me preparo y por eso ayuné para que me dieran ese milagro. No. Es porque Él decidió romper esa distancia con nosotros y tocarnos porque lo necesitamos. Jesús entendía lo que para este hombre significaba tener lepra. Y Jesús se volvió eso. El toque del Señor en su vida y en mi vida es la señal suficiente de que la obra está completa. Ay, pero mi milagro que tengo tiempo esperando, sigue esperando. O en la voluntad de Dios no se cumple y no lo ve, pero Dios tenía reservado algo diferente. Pero usted está en paz. Porque usted ya no está enfermo. Usted y yo ya no estamos enfermos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, todo el que busca, el que llama, se le abre. Y luego habla de la benevolencia de Dios. Pero si se da cuenta, hay una actitud de adoración, de humildad, de sujeción, de conocimiento. Él podía sanarlo, de que Él tenía el poder, de que Él era el camino, la verdad y la vida. Y ahí nos indica cómo acercarnos al Señor. ¿Cómo debemos esperar para recibir? ¿O para no recibir? No quiero romper su corazón, pero su fe,
su servicio, su comunión, no puede depender de si Dios cumple o no eso que usted quiere. No puede. El testimonio verdadero. Y ahí viene lo bonito. Hay gente que predica muy bien, muy bonito. Hay gente que ora muy bonito. Es como un don de Dios. Bueno, no es como un don, tiene un don. Hay gente que evangeliza bien bonito. Pero Santiago nos habla de las palabras y las acciones, la fe y las obras. Fíjate bien lo que le dice el Señor a este hombre en el versículo 4. Y entonces, o sea, ya pasó todo esto, ya se postró, ya entendió, ya expuso, ya solicitó misericordia. El Señor en su infinito amor se la dio, lo limpió y lo sanó. Y luego le dice, mira, no lo digas a nadie. Es que los milagros son para proclamarlos. El milagro que se hizo era para los que estaban viendo en ese momento. Ahí está el ciego. Era para ellos. No lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. No le dice, ve y dile al sacerdote. Dice, ve, muéstrate ante el sacerdote porque ya puedes, ya no tienes nada que te contamine, ya no tienes nada de qué avergonzarte. Muéstrate al sacerdote y le pide algo súper específico. ¿Qué le pide? Cumplir con la ofrenda. Cumplir con la ofrenda. No le dice agarra tu túnica y te encueras ahí donde yo estaba predicando, que es un cerro para que todos te vean, y di mira lo que hizo el Señor, puede hacerlo contigo. No. Vas a donde tienes que ir, te presentas porque ya puedes hacerlo y empiezas a cumplir con la ley de Moisés. Para todos aquellos que dicen, es que Jesús vino a abolir. ¿Fuiste sano? Agarra tus cositas, agarra tus palominos, que esa era la ofrenda. Uno tenía que matarlo y el otro tenía que liberarlo. Agarra tus palominos y vete con el sacerdote y cumple con tu ofrenda. Condición de adoración. No era una imagen. No era un hombre sin llagas. Era un hombre que, entendiendo esa limpieza, empieza a vivir como puede hacerlo ahora. Antes, hermano, no tenía derecho, no podía. Si él hubiera querido agarrar sus palominos e irse al templo, lo hubieran apedreado, lo hubieran sacado a patadas. Pero una vez que el Señor rompió esa barrera y lo tocó, él ya podía vivir como un hijo de Dios. Usted y yo, hermano, ya podemos vivir como hijos de Dios. Antes no sabíamos, o a lo mejor el pecado no nos lo permitía. Pero hemos sido sanados y hemos sido limpiados. Y ahora podemos venir y cumplir con la vida de los hijos de Dios, porque ya no hay nada que nos estorbe. ¿O tiene algo que le estorbe todavía? Es que yo le pedí al Señor esto y no me lo ha cumplido. Ese no es un impedimento para vivir
y cumplir la ley de Dios. Porque usted ya fue limpio y ya fue sano. El milagro es otra cosa. Lo que los demás pueden ver es otra cosa. Qué error tan grande predicar solo con el milagro. Qué bonito es escuchar el testimonio de alguien que ha recibido algo sobrenatural, ¿verdad? Es que a mí me habían dicho que esto no se quitaba y se quitó. Es que me faltaban 200,000 pesos y no iban a secuestrar a mi primo y se los depositaron y creyeron que éramos nosotros. Qué bonito es escuchar eso. Pero no podemos predicar solo con eso. Hay que predicar cumpliendo con nuestras ofrendas a Dios. De tiempo. Vamos a decirlo como dice el pastor. De pasos, de pesos y de pesares. Ay, no, es que a mí me dijeron que si venía el evangelio todo iba a ser color de rosa. No es cierto. Si se lo dijeron, perdón, hermano, alguien le mintió. Porque la Biblia es muy clara para la vida del Hijo de Dios. Y en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. No dijo, ay, una vez que yo llegué con ustedes ya no van a sufrir. No, en el mundo van a sufrir. Pero ustedes no son del mundo. Rompió esa barrera y lo tocó. Qué error tan grande predicar solo con el milagro. Hay que predicar, hermano, con la vida misma. Ir ante el sacerdote, aquel que lo juzga, y le dice, no, tú que vas a cambiar. Y cuidar sus palabras. No, tú que vas a andar dejando. Y no hacerlo. Domínguez. Hermano, yo sé que muchos no podemos venir a la iglesia entre semana. Tenga un altar de adoración en su casa. Si usted sale a las 9 del trabajo y ya está cerrado aquí, usted puede llegar a las 9:30 a su casa, abrir su Biblia y leer y dar gracias. Es que yo no puedo ir a la oración porque salgo a las 7. Yo los martes salgo a las 8. Es que no puedo porque salgo a las 8. Pero ¿sabe qué podría hacer? Llegar a mi casa y pensar en esas necesidades y unirme al clamor por misericordia. ¿Verdad que no ocupa usted verme para creer que Dios hizo algo en mí? No necesito exhibirlo, porque ya está hecho. Y si ya está hecho, ya puedo vivir bajo esa libertad. Y usted también. Dejemos de poner pretextos. La lepra es, si lo comparamos con una enfermedad espiritual, tarda mucho en notarse. ¿Cuánto ha tardado usted en dejar de hacer las cosas de Dios? Tal vez usted ha dejado de hacer algo y no fue ayer lo que lo detonó. La lepra es una enfermedad peligrosa porque al principio no se nota. Pasado mucho tiempo empieza a haber señales. Pasado más tiempo ya contaminó
a otros también. Hasta que al final muere. ¿Y sabe qué? A los que contaminó también mueren. No al mismo tiempo que usted. Pero tarde o temprano van a morir. Y este milagro tiene una verdad espiritual. No somos más leprosos. Y no podemos contagiar enfermedad espiritual ni pecado. Porque ya se rompió esa barrera y fuimos sanos. Y si usted se siente enfermo espiritualmente, este es el tiempo para decirle: Señor, hace un tiempo tú me tocaste. Nuestra hermana Fabiola, ¿quién se sabe el versículo favorito de nuestra hermana Fabiola? Porque siempre lo dice, este es mi versículo favorito. ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien se acuerda? Aunque no sepa cuál es, que me diga qué dice. Dios cumplirá su propósito en mí. No hay enfermedad que podamos contagiar. Porque en algún punto yo recuerdo que Dios me tocó y la enfermedad no tiene efecto. Y esta predicación, hermano, es una invitación a cambiar la condición delante de Dios. Ya no exijamos a Dios. Vivamos porque ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Usted lo tiene, dígalo. Yo, Señor, lo tengo. Ay, qué bien que canta la canción de la tengo, sí, la tengo. Créaselo. Usted lo tiene, yo lo tengo. Ya no permitamos que la enfermedad se distribuya. En esta casa hay sanidad. En esta iglesia hay sanidad. Hay que volver a nuestra condición de adoración, de gratitud y seguir viviendo como hijos de Dios. Porque ya podemos, hermano. Ya podemos ir con libertad y decirle a alguien: ¿puedo orar por ti? Y que le digan: no. Ok, ahorita no quiere. Oro por él, que no se dé cuenta. Porque no necesito demostrar nada. Necesito entender y vivirlo. No hay nadie. Hermano Bet. ¿Alguien de la alabanza? ¿Alguien más? ¿O le va a tocar al hermano Bet solito? Fija este milagro, qué hermoso. Es un hombre cualquiera, como usted y yo. A veces queremos ese reconocimiento. Ay, la pastora. Ay, el líder. Ay, el evangelista. El apóstol. El maestro. Y no le gusta el Hijo de Dios. Mira, esa mujer es una hija de Dios. Ese varón es un hijo de Dios. Ese joven, a pesar de su edad, es un hijo de Dios. Porque vive actitud y adoración. ¿Qué tan agradecido está usted? Dicen que al que mucho se le perdona, ¿qué?
¿Qué tan agradecido está usted? ¿Qué tan dispuesto está a vivir como un hijo, como una hija de Dios? Aparte de la misericordia de Dios, lo que cambió la condición de este hombre fue un acto de voluntad propia. Reconocer al Señor. Y lo hizo voluntariamente. Nadie rompió un techo para que él entrara. Nadie lo llevó cargando en un lecho. Nadie lo dejó pasar hasta enfrente. Escuchó, reconoció y se humilló. Nos falta humildad delante de Dios. Nos falta decirle: Señor, no es el milagro, no es el dinero, no es la sanidad, no es la salvación. Es tu presencia en mi vida. Es lo que ya hiciste en mí. Es lo mucho que me perdonaste cuando no te conocía. No hay dinero, hermano, que compre la misericordia de Dios. Hoy nuestro corazón tiene que ser ¿qué te pasó? ¿Qué ha enfermado tu convicción? ¿Qué fue lo que enfermó tu convicción? ¿Qué fue lo que enfermó tu adoración? ¿Qué te ha contaminado tanto desde hace tanto tiempo? ¿Que te cuesta trabajo disfrutar de su presencia? Todos en este lugar estuvimos en la misma condición. Ninguno puede ser más que otro. Todos delante de Dios somos personas necesitadas. Todos delante de Dios necesitamos ser limpiados de algo. Eso que te maravilla del testimonio de alguien, eso que admiras de un pastor, de un ministro, de un evangelista, es lo mismo que habita dentro de ti. El mismo Dios que dotó de capacidad a ese hombre o a esa mujer o a ese hermano, es el mismo Dios que rompió la barrera contigo y te sanó. Y se merece, su amor es un regalo, de gracias se recibe. Quiero conocer a Jesús antes que cualquier milagro.
que cualquier palabra profética, antes que cualquier ministerio glorioso, queremos conocerte, Señor. Queremos habitar en medio de tu templo. Queremos exaltarte y reconocerte, amado Dios. Queremos darte tu lugar en esta casa y fuera de ella. Queremos darte tu lugar en el trono de nuestro corazón. Queremos darte tu lugar en nuestra vida, en nuestra familia. Queremos vivir con esa libertad. Porque tú nos has sanado, Señor, nos has limpiado. Has hecho de nosotros algo diferente, algo digno, algo merecedor. Este es el tiempo. Ya no hay enfermedad. Díselo a tu actitud. Díselo a tu servicio. Díselo a tu visión y a tu pasión. Ya no hay enfermedad. Yo fui tocado. Tú fuiste tocado. Y a raíz de eso solamente hay gratitud. Dile, Señor, te agradezco. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dile, Señor, gracias. Gracias por lo que tengo. Gracias por lo que no tengo. Humilla tu corazón para que Dios te exalte.